Alegres a Dios, habitantes de toda tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Hola mis hermanos, tengan todos ustedes un feliz sábado. Deseamos para ustedes que todos ustedes puedan disfrutar de este programa, de este sábado, que todos podamos sentir la presencia de nuestro Dios, que podamos glorificar a nuestro Dios con un mismo pensar, con un mismo sentir. Entreguemos nuestro corazón a Dios para poder honrarlo y glorificarlo, porque solo a Él se merece la honra y gloria. A todos ustedes sean bienvenidos y que podamos disfrutar este programa. Por la fe es donde nosotros empezamos a creer en Dios. ¿Por qué? Porque en Hebreos 11:6 la palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que por Él fueron hechas todas las cosas. Por fe nosotros creemos que Dios hizo el universo y todas las cosas que existen. También por la fe, Enoc caminó con Dios y fue llevado al cielo sin conocer la muerte. También por fe, Abel presentó una ofrenda agradable a nuestro Dios. Sabemos que Abel hace muchos años que murió, pero hasta este tiempo nos deja esta linda historia de fe, en donde presenta algo muy agradable para Jehová. Ahora nosotros es necesario que fortalezcamos nuestra fe en este tiempo de angustia. ¿De qué manera podemos fortalecer nuestra fe? Es necesario que nosotros nos acerquemos más a Dios, acercándonos de la misma manera como estos grandes personas de antaño, que por la fe dejaron un legado muy increíble para nosotros. ¿De qué manera nosotros podemos estar cerca de Dios? Estudiando las Sagradas Escrituras, estudiando nuestra lección de escuela sabática, escuchando nuestra matutina, escuchando predicaciones hermosas como las que hay en internet de nuestros pastores, en donde nos llenan tanto de la palabra de Dios y así como el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. Yo les invito, mis hermanos, a que puedan pedirle a nuestro Dios que aumente nuestra fe, porque sin fe, mis hermanos, es imposible agradar a Dios. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro, en estas lindas horas, Señor, de tu santo sábado, le damos las gracias porque siempre está con nosotros y queremos pedirle, Señor, que aumente nuestra fe. Que aumente nuestra fe, Señor, tanto que podamos nosotros resistir, Señor, en el día malo, para que cuando tengamos que estar frente a una prueba de esta vida, Señor, por la misma fe nosotros podamos seguir en ti, podamos estar en ti. Así pues, Señor, gracias por la vida y gracias, Señor, por la fe que nos ha dado y síguenos aumentando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Todas las promesas que el Señor
del Señor. La lectura bíblica se encuentra en Hebreos 11:11 y dice así: También por la fe la misma Sara, aún fuera de la edad, recibió vigor para ser madre, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Amén. Amén. Buenos días. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Estamos aquí para comenzar la lección número 5 de la escuela sabática. Y este librito de hacer amigos de Dios me llena de emoción de que está dedicado para que nosotros podamos aprender, ser llenos del Espíritu Santo y poder alcanzar a otros a conocer estas maravillosas promesas que el Señor ha puesto en su palabra. Así que quiero comenzar diciéndoles que ayer cumplí 32 años de casada y le doy gracias a Dios por la familia hermosa que el Señor nos ha dado. Yo estoy en casa de mi papá. Él tuvo un pequeño derrame y se está recuperando. Así que si ven en la parte de atrás, esta es una foto de mi esposo y de mí. Y tengo también la foto de boda mía también y otras fotos, que aquí hay una cantidad de fotos increíbles que me traen tantos recuerdos maravillosos. Así que le doy gracias a Dios por los 32 años de casada. Y quiero decirles que yo cuando me bauticé, yo me bauticé y fui la primera adventista de mi casa fui yo. Y Dios obró tan maravillosamente que más adelante le quiero contar un poquito de cómo Dios obró. Y 8 años después, el Señor me tenía el regalo de poder casarme con Daniel y luego de darnos 2 hermosas niñas que están en la iglesia y que son fieles al Señor y que están esperando la venida de Él. Así que le doy muchas gracias al Señor por estos regalos que nos ha dado. Y así, en la lección de esta semana, el Señor ha dicho, y vamos a leer varios versículos. El primer versículo, y si pueden ver en el PowerPoint, hay un mapa. Dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea. Si ven, Judea está en la parte donde dice, en la parte sur, y luego en Samaria. Se va expandiendo el territorio y hasta lo último de la tierra. Solamente con el poder de Dios se pudo, con estos hombres pudieron esparcir este mensaje tan maravilloso que está por todas partes, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y en la Biblia nos menciona varios relatos y milagros de cómo 3,000 personas fueron bautizadas y como 5,000 personas fueron bautizadas y una multitud de personas. ¡Qué cosa! Es una cosa extraordinaria que solamente con la actitud humilde de hombres que se pusieron a la disposición de poder llevar el evangelio, pudieron alcanzar cosas maravillosas de ganar a tantas miles de personas. Quiero compartir con ustedes lo que nosotros los adventistas creemos,
porque muchas personas piensan que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Quiero mencionarles, dice en las creencias adventistas del séptimo día, que Dios, el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Eterno, desempeñó una parte activa con el Padre y el Hijo en la creación, en la encarnación y en la redención. Cuando se creó el mundo, Padre, Hijo, Espíritu Santo estaban allí. Cuando Jesús se humanó, se hizo uno con nosotros, y también cuando fue crucificado y luego resucitó. Es una persona, de la misma manera que lo son el Padre y el Hijo. Inspiró a los autores de las Escrituras, infundió poder a la vida de Cristo, atrae y convence a los seres humanos y renueva a los que responden y los transforma a la imagen de Dios. Enviado por el Padre y por el Hijo para ser siempre con sus hijos, concede dones espirituales a la iglesia, la capacita para dar testimonio en favor de Cristo, en armonía con las Escrituras, la guía a toda verdad. Así que sí, nosotros creemos en el poder, porque sin el poder del Espíritu Santo, ¿qué hubiera sucedido? Porque nosotros no podemos, así como Jesús cuando ascendió al cielo, dijo que nos dará un consolador, y ese consolador es el Espíritu Santo. Yo quiero mencionarles varios párrafos en el libro de Testimonio de las Iglesias, el tomo número 8, titulado El Poder Prometido. Y dice: Dios no nos pide que hagamos con nuestra fuerza la obra que nos espera. Él ha provisto ayuda divina para todas las emergencias a las cuales no pueden hacer frente nuestros recursos humanos. Da el Espíritu Santo para ayudarnos en toda dificultad, para fortalecer nuestra esperanza y seguridad, para iluminar nuestra mente y purificar nuestro corazón. Totalmente dependientes del Espíritu. En el libro de Hechos, según la escuela sabática, en la parte del lunes dice, en el libro de Hechos, dice la historia de creyentes consagrados, llenos del Espíritu Santo, que impactan al mundo con Cristo, eran totalmente dependientes del Espíritu Santo para lograr resultados milagrosos. El suyo es un ejemplo de lo que el Espíritu Santo puede lograr a través de hombres y mujeres consagrados a Él. Qué hermoso, ¿verdad? Y en en Testimonio de las Iglesias, el tomo 8, precisamente ante su crucifixión, el Salvador dijo a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y eso están los versículos ahí en el PowerPoint. También dice, Él quiere que todo cristiano esté rodeado de una atmósfera espiritual de luz y paz. Paz. ¿Cómo podemos nosotros tener paz? Miren, solamente para ponerle un ejemplo.
nosotros estamos haciendo un cuartito para mi papá. Cuando él decida venirse, ya poder tenerlo allí. Y hemos hablado muchas veces con nuestra vecina y ella me dice que sí, ella sabe de mi papá. Pero ahora que en medio de la construcción, el terreno de nosotros es pegado en mi pared, está del patio de ella, no nos queda otro remedio de poder trabajar con eso. Pues ella se puso mal, dijo que iba a presentarlo a la ciudad. Nosotros le dijimos que teníamos permiso, que queríamos hacer las cosas pacíficamente. Yo estoy acá, la he llamado 2 veces y ella no me ha respondido porque ella se ha incomodado. Pero ¿saben qué? Tenemos que tener la paz a pesar de circunstancias que nosotros no sabemos. ¿Y por qué está así? Yo quisiera entender, porque nosotros cualquier cosa que si una matita se le estropeó, nosotros se la reponemos. Es la cuestión de cooperar y de trabajar juntos. Pero en toda circunstancia, el Señor nos puede dar la paz, el amor y la compasión de poder impartir el Espíritu Santo. No tiene límite la utilidad de aquel que poniendo el yo a un lado, da lugar a que obre el Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Yo le pido a mi Señor que yo pueda vivir una vida consagrada, que el Espíritu de Dios pueda morar en mí en toda circunstancia. Nos capacita para dar testimonio. Saben que los corazones cedían al poder del mensaje en el libro de Hechos. La iglesia veía a los conversos acudir a ella de todas direcciones. Los apóstatas se volvían y se convertían. Aquellos que estaban en contra ahora aceptaban el mensaje. Los pecadores se unían con los cristianos en la búsqueda de la perla de gran precio. Los que habían sido acérrimos oponentes del Evangelio llegaron a ser campeones. Cada cristiano veía en su hermano la divina similitud del amor y benevolencia. Un solo interés prevalecía: el revelar un carácter semejante al de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Nosotros debemos, ¿cuál es la meta que tenemos? Podemos nosotros igualmente pedirle al Señor que nos dé de su Santo Espíritu y poder revelar el carácter semejante al de Cristo y trabajar por el engrandecimiento de su reino. Hay transformación. El Espíritu Santo nos transforma. No hace distinción de hombre o mujer, de rico o pobre, cultos o incultos. Él fortaleció a Esteban para dar testimonio de su Señor frente a una multitud despiadada y fuera de control, cuando lo apedreó hasta la muerte. Milagrosamente guió a Felipe, un etíope influyente que estaba en la búsqueda de la verdad. ¿Saben para qué? Para abrir el continente africano al Evangelio. Mire qué Dios tan maravilloso. Y una cosa que siempre me impresiona de esa parte, y léala, donde cuando Felipe le dice: ¿qué me impide si aquí hay agua? Y lo bautiza. Entonces el etíope le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿me puedes bautizar? Felipe entonces se desapareció y se fue, lo llevó a otro lugar.
porque Dios tenía un propósito para que el etíope pueda conocer de este evangelio que él trataba de leer, que no entendía, y pudo entonces Felipe llevarlo al convencimiento, a poder entender las escrituras. ¡Ay! ¡Qué bello sería que cada uno de nosotros ahora mismo tengamos con quién estudiar la palabra de Dios y poder llevarles de este mensaje tan maravilloso a cada una de esas personas? Que el Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, nos mueva a poder llevar este mensaje para todos. Transformó también a Lidia, vendedora de púrpuras, a Onésimo, un esclavo, a Sergio, un gobernador romano. Su poder no se ha acortado. Hoy sigue haciendo milagros de transformación entre todo tipo de personas. La razón por la cual en la escuela sabática de nosotros el miércoles nos dice, la razón por la cual la Biblia tiene tanto poder para transformar vidas es porque el mismo Espíritu Santo que inspira la Biblia, en primer lugar, nos inspira y nos cambia a medida que la leemos. Por eso es tan importante nosotros poder estudiar la palabra de Dios, llenarnos, porque hay poder en poder estudiarla, porque nos transforma y con ese poder nosotros podemos infundirla a todos los que nos rodean. Al compartir la palabra de Dios con otros, el Espíritu Santo trabaja para cambiar su vida y el poder está en la palabra de Dios. En Joyas de los Testimonios sigue diciendo, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Gracias a sus labores se añadieron a la iglesia hombres elegidos, quienes recibiendo la palabra de vida consagraron su existencia a la obra de comunicar a otros la esperanza que había llenado su corazón de paz y gozo. Centenares proclamaron el mensaje, el reino de Dios se ha acercado. Óigame, con todo lo que está sucediendo, lo que estamos viviendo, nosotros tenemos que clamar, el reino de Dios se ha acercado. No se los podía restringir ni intimidar por amenazas. El Señor hablaba por su medio y donde quiera que fueran, los enfermos eran sanados y el evangelio era predicado a los pobres. Sí, los enfermos eran sanados. El Espíritu Santo, la obra que hacía en aquel entonces, puede hacerla hoy en día también. Que el Señor pueda llenarnos de su Santo Espíritu y poder hacer primero el cambio en nosotros, quitar el yo para dejar que el Espíritu Santo pueda estar en nosotros y nosotros poder hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Tal es el poder con que Dios puede obrar cuando los hombres se entregan al control de su espíritu. Los discípulos no pidieron una bendición para ellos mismos. Sentían preocupación por las almas. El evangelio había de ser proclamado hasta los confines de la tierra y solicitaban la medida de poder que Cristo había prometido. Entonces fue cuando se derramó el Espíritu Santo y miles se convirtieron en un día. Que nosotros podamos sentir la preocupación por las almas, poder ver aquel que menos pensamos, poder ver con unos espejuelos espirituales a cada ser humano, para que con pasión nosotros podamos con preocupación llevar las almas a Cristo. A nosotros hoy
tan ciertamente como a los primeros discípulos, pertenece la promesa del Espíritu. Dios dotará hoy a hombres y mujeres del poder de lo alto, como dotó a los que en el día de Pentecostés oyeron la palabra de salvación. En este momento, su Espíritu y su gracia son para todos los que necesiten y quieran aceptar su palabra al pie de la letra. Hermoso. El Espíritu, dice la lección otra vez del lunes, el Espíritu Santo estuvo activo en la iglesia del Nuevo Testamento y está activo en la vida de la iglesia hoy. Él anhela llenarnos de poder, fortalecernos, enseñarnos, guiarnos, unificarnos y enviarnos a la misión más importante del mundo, que es llevar a hombres y mujeres a Jesús y su verdad. El Espíritu está activo hoy como lo estaba ayer. Y en la parte del jueves dice, no podemos y no debemos hacer suposiciones sobre quién puede o no alcanzarlo. Nuestro trabajo es testificar a todos y cada una de las personas que Dios coloca en nuestro camino. Él hará el resto. Pida con fe la promesa prometida. Así puede ser ahora. Desechen los cristianos toda disensión y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición prometida y ella les vendrá. ¿Por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu Santo? Puesto que es el medio por el cual hemos de recibir el poder si pedimos. ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos acerca de Él? El Señor está más dispuesto a darnos al Espíritu Santo que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Todo obrero debiera solicitar a Dios el bautismo del Espíritu. En nuestro camino. Él hará el resto.
Pida con fe la promesa prometida. Así puede ser ahora. Desechen los cristianos toda disensión y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición prometida y ella les vendrá. ¿Por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu Santo? Puesto que es el medio por el cual hemos de recibir el poder si pedimos. ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos acerca de Él? El Señor está más dispuesto a darnos al Espíritu Santo que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Todo obrero debiera solicitar a Dios el bautismo del Espíritu. Debieran reunirse grupos para pedir ayuda especial, sabiduría celestial, a fin de saber cómo hacer planes y ejecutarlos sabiamente. Deberían los hombres pedir especialmente a Dios que otorgue a sus misioneros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence los corazones, abre puertas de oportunidad. A través de su palabra, ilumina las mentes y revela la verdad. Rompe los lazos de prejuicio que nos esclavizan. Triunfa sobre los prejuicios culturales que oscurecen nuestra visión de la verdad y nos libera de las cadenas de los malos hábitos que nos esclavizan. El Espíritu Santo está allí antes que nosotros preparemos los corazones para recibir el mensaje del Evangelio. Va delante de nosotros, va preparando antes que lleguemos a dar aquel estudio. Él está allí cuando realizamos un acto de bondad, damos un estudio bíblico, regalamos un librito o revista, o participamos para ganar a otros para Cristo. Y continuará trabajando en el corazón de la persona dispuesta. Es privilegio de todo cristiano no solo esperar, sino apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan su nombre llevaran frutos para su gloria, cuán prestamente quedaría sembrada en el mundo la semilla del Evangelio. La última mies madura rápidamente y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Hagamos nuestra parte. Pidámosle a Dios que nos cambie, que nos transforme, que nos ayude a llegar al ideal que Él quiere, para nosotros entonces ver, estar preocupados por las personas que nos rodean y cómo puedan ellos llegar también a participar de esta experiencia tan maravillosa de poder tener el Espíritu de Dios. Mis hermanos y hermanas, rogad por el Espíritu Santo. Dios respalda toda promesa que ha hecho. Con la Biblia en la mano, decid, he hecho como tú dijiste, presento tu promesa, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Cristo declara, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hemos de dar un testimonio tan definido en cuanto a la verdad como es en Jesús. Como lo dieron Cristo y sus apóstoles, confiando en la eficiencia del Espíritu Santo, hemos de testificar de la misericordia, la bondad y el amor de un Salvador crucificado y resucitado, y ser así instrumento mediante los cuales sean despejadas las tinieblas de muchas mentes, haciendo que
de muchos corazones asciendan hasta Dios, agradecimiento y alabanza. Hay una gran obra que ha de ser hecha por cada hijo e hija de Dios. Sí, nosotros tenemos que ser esa persona que pueda llenar, encender el fuego de Dios que puede cambiar a este mundo. Y yo quiero decirles que yo a los 19 años, una persona en Puerto Rico, en la iglesia de Country Club en aquel momento, decidió organizar y llevar la voz de la esperanza por escrito e ir casa por casa a ver quién la quería coger, y ellos la estudiaban a su tiempo. Y en ese entonces mi mamá estaba preocupada porque yo era católica y había dejado de ir a la iglesia católica durante Semana Santa, y para mi mamá eso era insólito, pero no era porque estuviera haciendo nada malo, simplemente que no le vi propósito y me quedé. Y eso hizo que mi mamá, cuando llegaran los que iban a estudiar la voz de la esperanza, dijeran: por favor, déjeme una para mi hija, porque ellos iban en sábado y yo ya trabajaba en sábado. Así que mi mamá la cogía, me la daba cuando llegaba, y el otro sábado yo la llenaba, porque los sábados era medio flojo en el trabajo y me daba tiempo. Y la primera vez que yo vi en esas, pero no fue, lo vi y lo llené, pero no fue un convencimiento, voy a hacer un cambio, sino por primera vez lo vi. Cuando terminó el curso ya estaba trabajando en otro lugar y los sábados lo tenía libre, así que ellos fueron con mi diploma, que me había completado todas las lecciones, y entonces ofrecieron si quería seguir estudiando con ellos. Y mi mamá de ella dijo: sí, por favor, que estudie, y yo necesito porque yo no sé estudiar en la Biblia, pero ella lo hacía por mí, porque estaba preocupada por mí. Estuvimos como un año, y ellos me dicen que iban temblando porque yo le hacía toda clase de preguntas: cómo se guardaba el sábado en Alaska, y todas las preguntas habidas y por haber. Ellos dicen: vamos a ver con qué sale Jacqueline ahora en el estudio bíblico. Preparados, pero el Espíritu de Dios los usó para que yo pudiera comprender, de tal forma que fui donde el sacerdote de mi iglesia y le pregunté: ¿por qué ustedes guardan el domingo en vez del sábado? Porque está muy claro en la Biblia que el sábado es el día del Señor. Y él pues me respondió que el Papa lo cambió, tan sencillo como eso, y que él tiene autoridad. Y me dio tristeza porque ellos fueron muy buenos conmigo. Yo hice mi catecismo, hija de María, participaba en todas las actividades allí. Pero entonces dije: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y comencé entonces yo al vecino, que era pentecostal, a explicarle por qué el sábado era el día del Señor. Y él me cambiaba, me daba: no, enfoquémonos en esto solamente. No hay forma, es claro. Y el Espíritu de Dios es real, me tiene aquí por el Espíritu de Dios. Y así quiere que cada uno de nosotros hagamos lo mismo. A la vista que van a ver ahora mismo en la iglesia de Fort Lauderdale, tenemos varios que están dando estudios bíblicos y tienen grupos pequeños. En esta vista van a ver a Dulce y Marina. Dulce, saben que tomó un curso para que ella prepararse para dar estudios bíblicos, y a pesar que ella terminó y ya está estudiando su carrera, ella no se detiene. Ella tiene que dar un estudio bíblico, y ahí está estudiando del amor de Jesús, Moisés e Irene. Ahí están. En el próximo, ahí vemos a Marina con Claudia, que están estudiando con Fanny. Y en el próximo tienen un pequeño video, que solamente para que tengan una idea de cuáles son las personas. Les voy a dar un poquito de tiempo para que puedan poner el video. Y mientras lo ponen ahí, está el maestro Fernando, y ese día estaba Rocco de invitado, pero quien es el maestro ahí es Fernando. Y quienes están estudiando, está Emma, está Gina,
Jason, Florentino, Sandor, Andrea, Irene y Moisés. Yo le digo a Marina, qué lindo sería cuando podamos reunirnos, comenzar con un bautismo. Y estamos orando por eso. Saben, el Señor quiere que no cesemos y estemos trabajando por las almas. No sé si se pudo ver el video o no. Espero un momentito. El Espíritu de Dios está dispuesto a hacer los cambios en nosotros para que nosotros podamos llevar el mensaje a otros. Ahora mismo estoy dando un estudio bíblico. El niño se llama Brian y lo estamos haciendo por Zoom. Lo estamos haciendo por computadora para protegerse él y protegernos nosotros. Y a pesar que estoy acá en Tampa, nos seguimos y él hoy completa su 24 lección completa y luego le vamos a seguir estudiando porque él está preparándose para poder bautizarse. Él tiene 12 años. Y el que tiene conciencia, ama al Señor, quiere serle fiel. Yo le digo, Brian, tienes que buscar. Tú lees tu lección de escuela sabática, tú haces tu devocional con tu mamá, pero tú solito necesitas ir estudiando. Coge el libro de Mateo o de Marcos, de Lucas, de Juan, y aunque no leas el párrafo completo, léete un pedacito. Y también pues hay que orar. Y le dije, mira, si tú tienes un amiguito que tú piensas que quiere estudiar, que tiene el deseo, podemos hacer Zoom nosotros tres, tú, el niño y yo, y lo hacemos juntos también. Qué gozo me da poder ver a Brian, que él se ve, me dice, esta es la mejor lección que he tenido. Él disfruta de poder estudiar la palabra de Dios. Es mi ruego y mi oración que cada uno de nosotros podamos sentir el deseo, la urgencia en el tiempo que vivimos, que sabemos que Jesús viene muy pronto, rogar por el Espíritu Santo que nos cambie mi manera de pensar, mis malas costumbres, la forma de hablar, que sea dulce, compasiva, y que yo pueda ser un instrumento de salvación para todos los que me rodean. Que Dios les bendiga y que el Señor pueda continuar con nosotros en el resto de sábado, podamos tener un encuentro con Jesús como nunca antes. Que el Señor les bendiga. Loco por las apuestas. A Christopher lo atraparon las carreras de caballos cuando tenía 27 años. Su padre era profesor de matemáticas y le encantaba apostar mientras estudiaba en una universidad en Francia. Cuando regresó a casa, descubrió que las carreras de caballo también se habían popularizado en Gabón, pero nadie iba al hipódromo a apostar, sino que iban a los kioscos de carretera para apostar a las carreras que se transmitían en vivo desde Francia. El padre de Christopher lo llevaba a los kioscos. Christopher no tenía trabajo, así que su padre le daba dinero para que jugaran juntos. Al poco tiempo, Christopher apostaba todos los días 5,000 francos centroamericanos, el equivalente a $10 estadounidenses. No comía, no dormía bien por causa de su adicción al juego. Algunos amigos dentistas de Libreville, la capital de Gabón, notaron la fascinación de Christopher por el juego y le advirtieron que tuviera cuidado. Pero Christopher no quiso escucharlos. Es un juego con el que puedes ejercitar tu mente, decía Christopher. Tienes que ser bueno en matemáticas para poder apostar. Un domingo en la mañana, Christopher perdió 3,000 francos en una de las carreras, pero al regresar a casa, verificó 2 veces los formularios de apuestas y se dio cuenta de que no había apostado por el caballo correcto. Como aún tenía 2,000 francos, volvió al kiosco. Mientras estaba afuera del kiosco llenando un formulario de apuestas, un automóvil perdió el control atropellando a Christopher y a 2 mujeres que estaban cerca.
El conductor se dio a la fuga. Unas personas que estaban allí llevaron a Christopher y a las 2 mujeres al hospital. La primera de ellas murió enseguida y unos minutos después falleció la otra. Christopher, acostado en la cama del hospital con las piernas paralizadas y la camiseta empapada de sangre, temió ser el próximo en morir. Señor, oró, tú me has dicho de muchas maneras que deje de apostar, pero no he escuchado tu voz. Ahora te voy a escuchar. Christopher no sabía cómo contactar a su familia, no podía moverse y tampoco tenía dinero. Estuvo en el hospital durante 2 días sin conseguir recibir atención médica. Finalmente logró levantarse de la cama y se arrastró hasta la calle para tomar un taxi, utilizando sus últimos 2,000 francos en el viaje de regreso a casa. Llegó a la casa de su hermana, que era enfermera, y ella lo atendió. Christopher oró a Dios por su salud. Señor, me salvaste de la muerte. Si me ayudas a caminar de nuevo, te entregaré mi vida y dejaré de apostar. 3 semanas después, Christopher volvió a caminar e inmediatamente reunió los montones de libretas de apuestas que tenía y las quemó frente a su familia. No me importa si soy rico o soy pobre, dijo. Serviré a Dios y nunca volveré a apostar. Y así lo hizo. Hoy día, Christopher Minstami Owono tiene 44 años y trabaja pintando casas. Es mejor trabajar por dinero que jugar con la esperanza de dinero fácil, dice. Hace 3 años, parte de las ofrendas del 13º sábado ayudaron a construir una escuela secundaria para 280 alumnos en la ciudad natal de Christopher, en Libreville, Gabón. Gracias por planificar traer al altar una ofrenda generosa este 13º sábado, que ayudará a construir escuelas en otros 2 países africanos, en Guinea y en Liberia. Buenos días, queridos hermanos. Estamos de nuevo aquí para conversar un poquito con ustedes acerca de la misión que Dios nos ha dejado de llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Queremos decirle que nuestra iglesia, aunque todavía permanecemos cerrados, pero estamos trabajando por el bien de la obra de Dios. Hay muchos hermanos bien interesados y están estudiando la palabra de Dios, nos están llamando para orar, para que sus situaciones puedan cambiar, y en esta semana he tenido esa linda oportunidad de poder ayudar a 2 personas que han estado muy tristes, pero gracias al Señor con nuestras oraciones, y el Señor está haciendo la obra en ellos. También sé de muchos hermanos que están bien activos en la obra de Dios. Tenemos algunos llevándole comida a hermanos, a interesados, a personas necesitadas. Y gracias al Señor, la iglesia está ayudando en estos casos. También tenemos el grupo de oración bien activo, trabajando fuerte para que Dios nos llene de su Santo Espíritu, a fin de poder llevarle la palabra a estas personas y que ellos pues vayan de todo corazón a nuestro Dios. Tenemos ancianitos en nuestra iglesia y qué felices se sienten cuando les llamamos, cuando podemos decirle palabras de ánimo, orar por ellos, leerle algo de la palabra de Dios, y queremos pedirle que oremos y que también llamemos a esos hermanitos que están tristes y a veces no tristes, porque hablo con Georgina León, ella no está triste, está feliz, pero muy deseosa de que se abra la iglesia, de ella encontrarse con sus hermanos. Oremos por ella y llamémosle, porque ella se siente feliz cuando lo hacemos. Tenemos otros hermanos también que han pasado por luto,
han perdido familiares como José Martínez, hasta ellos llegue nuestra condolencia de la iglesia. A Rafael Rivas, oremos mucho por él, y qué bueno que en esta semana le han visitado y eso ha sido de alivio y de bendición para él. Tenemos también a Humberto Quesada, el esposo de Mara, que ha perdido su mamá. Oremos también por él y qué bueno, una llamadita, eso es muy importante. Algunos hermanos, aunque han estado enfermos, pero ahora mismo no tenemos a nadie así bien malito. Ya creo que los santos que fueron los últimos ya están más recuperados. Así que gracias al Señor no hemos tenido pérdidas en nuestra congregación. Hermanos, la iglesia fue constituida para cumplir la misión. Y eso queremos que cada hermano lo tenga presente. Cada discípulo debe salir para involucrarse en esta misión. En esta semana tenemos la gran oportunidad. Tenemos un evangelismo que está haciendo la Unión del Sur, o sea, del Southern, y vamos a tener 8 predicadores que vamos a tener la oportunidad de oír en esta semana. El sábado a las 6 de la tarde y de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. La orientación que se nos da es que qué bueno que podamos invitar a alguien a nuestro hogar para que oiga esa conferencia. Se va a pasar aquí desde la iglesia, se va a pasar también por Esperanza TV, por YouTube, por Facebook, así que hay mucha oportunidad para verlo. Pero sería importante que con aquellas personas que estamos estudiando, que estemos alguna noche con ellos para ver sus reacciones y cuando hacen los llamados. Esto es importante, todas aquellas personas que estamos involucradas llevando a alguien al Señor y estudiando con ellos, que ellos puedan oír y tener esta experiencia con estos predicadores en esta semana. Así que quedamos que hagamos invitaciones, pasemos toda esta información a todas aquellas personas que podamos. El sábado se llama Conectados, sí, Conectados, caravana virtual, una semana para conectarnos con la eternidad. Así que el sábado, a las 6 de la tarde y de lunes a viernes a las 8 de la noche. Esperamos que todos lo puedan oír y que haya muchas decisiones. Oremos porque esta campaña sea de bendición también para nuestra iglesia y para las personas que nos estaban visitando. Oremos siempre por ellos. Teníamos una linda clase y muchas personas que estaban viniendo a nuestra iglesia. Sabemos que muchos se han quedado ahí con nosotros, pero otros se nos están perdiendo. Así que les rogamos también que oremos porque Dios haga algo, que esta pandemia ya se termine y podamos volver, como siempre, a reunirnos y a animar a nuestros hermanos y visitas. Que Dios les abrace, que tengan un lindo sábado y que las bendiciones de Dios lleguen a cada uno de ustedes.
Probad y ved. Historia de hoy, una deuda espiritual. Amor, necesito hablar contigo. Necesito hablar con ustedes. Lo que le voy a decir es algo muy delicado y quiero que me perdones porque nunca se lo he contado. Entonces, lo que pasa es que yo vengo arrastrando una deuda muy grande y las personas que le debo me presionan mucho para que le pague. En verdad no sé cómo hacerlo. Y estoy muy angustiado y necesito una solución. ¿Más de cuánto es la deuda? A $16,000. ¿$16,000? Usted debe de hablar con el pastor hoy mismo y abrir su corazón y quizás haya una solución. Buen día, pastor. Buen día, mi hermano Javier. ¿Cómo está usted? Qué bien, pastor. Pastor, lo llamaba, pastor, porque necesito hablar con usted. Ok, me parece muy bien. ¿Mañana puede ser? Sí, pastor, esta noche, pastor. Ah, hoy. ¿A las 8 de la noche está bien, me parece? A las 8 de la noche. Ya, listo. Creo que debe ser mejor en mi casa. Buenos días, pastor. Ok, te espero entonces. Pastor, estoy aquí visitándolo porque necesito su ayuda, pastor. Necesito un consejo. Verá, pastor, estoy endeudado, muy endeudado, de una deuda de $16,000 y no puedo pagarla, pastor. Debo al banco, también a los churqueros, y usted sabe que a los churqueros es pagar o pagar. No encuentro la solución y el dinero que hago no puedo pagar con el dinero que hago. ¿Qué debo hacer, pastor, en este caso? Hermano Javier, ¿cómo está tu vida espiritual? Bien, pastor. Voy a la iglesia todos los sábados, los miércoles y viernes. Tenemos un ayuno y oración cada mes. Voy con mi familia a la iglesia. Yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Hermano Javier, ¿cómo está su vida espiritual? Bien, pastor. Yo me levanto en la mañana, hago el culto personal, también el culto familiar. Comienzo con mi familia cuando desayunamos, almorzamos, nos sentamos juntos en la mesa, oramos. Y todo está bien, pastor. Hermano Javier, disculpe que insista, pero me permite preguntarle nuevamente, ¿cómo está su vida espiritual? Pastor, ¿a qué se refiere usted? Mi hermano querido, por lo que me doy cuenta, tu problema no es financiero, no es la deuda que tienes con el banco ni con los churqueros. Tu problema es 100% espiritual. Aunque tú dices que tu vida espiritual está muy bien, pero tú y yo sabemos que no es cierto. Dices que crees en Dios, pero Él no es Dios en tu vida. Él dejó de ser una prioridad para ti. Tú le estás siendo infiel a Dios en muchas maneras. En el tiempo, porque aún te quedas hasta las 7:30 de la noche trabajando los viernes y tú lo sabes. Le eres infiel a no devolverle los diezmos que a Él le pertenecen, ni las ofrendas que Él pide que con amor se las des. Mira, mi hermano, aquí tengo el informe financiero que me entrega la tesorera con tu nombre, donde refleja que tu fidelidad en los diezmos y en las ofrendas no ha sido buena este año. Aquí refleja que tú has diezmado a duras penas 4 meses y un diezmo simbólico, que no representa lo que tú realmente ganas. Y refleja también una vez tu ofrenda, que representa que muy poco eres generoso con Dios. Míralo y ve si está correcto. Esa deuda que tú tienes no significa nada, porque recuerda que la deuda más grande que tiene el ser humano es con Dios y es la de la vida eterna. Esta deuda es impagable. ¿Cómo podemos deberle más todavía? Tienes 2 caminos. El primero, seguir como estás, engañándote a ti mismo y terminar peor de lo que ya estás ahora. Y el segundo camino consiste en pedirle perdón a Dios. Serle fiel desde ahora. Los viernes cierra temprano por la tarde
antes de que el sol se ponga y puedan reunirse como familia a recibir el santo sábado del Señor. Y una sugerencia más, hermano Javier. Haz un pacto con Dios, un plan de ofrenda sistemático para sostener el avance de la obra de la iglesia local. Hoy han pasado 2 años de aquel diálogo que tuve con el hermano Javier acerca de su problema. Recientemente, mientras conversaba con él, me informó que su deuda está prácticamente pagada. Tengo en mis manos el informe de la tesorera, donde refleja que el hermano Javier ha tenido un crecimiento de más de 1000% en diezmos y ofrendas. Esto gracias a la transformación que Dios hizo en su vida. Actualmente, él es mi director de mayordomía en una de mis iglesias. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Adoremos ahora al Señor con los diezmos y ofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud. Niños, Jehová desea que sean felices y que se sientan seguros, pero algunas personas quieren hacerles cosas malas. Por eso, Jehová les ha dado la conciencia. La conciencia es como una alarma que les avisa cuando algo está mal. Además, los protege del peligro. Mamá y yo vamos a probar si esta alarma les funciona. ¿Están listos? Supongamos que alguien te dice algo que te hace sentir mal o te asusta. ¿Qué harías? No sé, eso no me gusta. ¡Para! Muy bien. Le dices para y se lo cuentas a papá y mamá. Sea lo que sea, siempre debes contarnos todo lo que te digan. Sofía, ¿y si alguien te pide que hagas algo que te hace sentir mal? Le diría no. Eso es, debes decir no y te vas. ¿Y si trataran de tocarte donde no deben? No los dejaría, me iría. Muy bien, Caleb. Aunque sea alguien que conozcas o sea un amigo, debes decir no y salir corriendo. También debes gritarle, no hagas eso, se lo voy a decir a mis papás. No hagas eso, se lo voy a decir a mis papás. El mundo puede asustarlos un poco, pero no están solos. Recuerden que tienen una conciencia, unos papás que los quieren y también tienen a Jehová. Todo lo intenté y nada he conseguido. Dime qué puedo hacer, dímelo tú, dime querido amigo. Inténtalo otra vez. No te des por vencido. Jesús lo prometió en su palabra. Todo lo puedo en Cristo. Amigo, ¿qué puedo hacer si la vida se me va? Todo lo que construí de eso nada queda ya. Nadie se acuerda de mí, todos se olvidaron ya. Aquellos que un día comieron de mi mesa, ¿dónde estoy? Deja tus cargas a Dios, no le intentes ayudar. Él sabe muy bien qué hacer, Él es el Dios de Abraham. Si no te parece mal, ven, te invito a meditar en la palabra de Dios, eso muy bien te hará.
qué difícil es creer en alguien que nunca has visto. El aire corre de aquí para allá y tampoco le hemos visto. Amigo, ¿qué puedo hacer si la vida se me va? Todo lo que construí de eso nada queda ya. Nadie se acuerda de mí, todos se olvidaron ya. Aquellos que un día comieron de mi mesa, ¿dónde están? Deja tus cargas a Dios, no la intentes ayudar. Él sabe muy bien qué hacer, Él es el Dios de Abraham. Si no te parece mal, ven, te invito a meditar en la palabra de Dios, eso muy bien te hará. Digo, ¿qué puedo hacer si la vida se me va? Todo lo que construí de eso nada queda ya. Nadie se acuerda de mí, todos se olvidaron ya. Aquellos que un día comieron de mi mesa, ¿dónde están? Deja tus cargas a Dios, no la intentes ayudar. Él sabe muy bien qué hacer, Él es el Dios de Abraham. Si no te parece mal, ven, te invito a meditar en la palabra de Dios, eso muy bien te hará. Hoy algo nuevo aprendí. Dime, mi amigo. Todo lo puedo en Cristo. Gloria a Dios. Qué bueno estar con ustedes en el día de hoy. Gracias al pastor Amich por haberme invitado y también a la directora de oración por haberme invitado para estar con ustedes en el día de hoy. Mi nombre soy la doctora Ani Pérez, soy la directora de Ministerios de Oración y Ministerios de Damas de la Conferencia de la Florida. Y aunque no estoy allí con ustedes presencialmente, estoy aquí adorando con ustedes con la iglesia de Fort Lauderdale y quiero estar segura que sabemos que el Señor está con nosotros. Un día de esto, cuando la pandemia termine y podemos estar juntos nuevamente, quisiera poder adorar con ustedes y estar un sábado no solamente alabando al Señor, pero adorándolo juntos en compañía los unos con los otros. Quiero estar segura de que se pueda escuchar. Tengo unos headphones que son sin cable, eso es lo que están viendo en mis orejas y quiero estar segura que puedan escucharme claramente. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Padre nuestro que estás en los cielos, te doy tantas gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Señor, te doy gracias porque a pesar de todas las cosas que están ocurriendo, sabemos que tú estás con nosotros en cada momento. Te pido, Señor, en este momento que tú toques mis labios para que cada palabra que yo diga sea palabra tuya. Te pido, Señor, de que mis palabras sean sencillas y el tema sea claro para que cada uno de los que están escuchando en el día de hoy puedan beneficiarse. Señor, prepara el corazón de cada uno de los oyentes para que así puedan escuchar el mensaje que traemos en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y que todo lo que hagamos, Señor, sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que tengo para ustedes en el día de hoy es: ¿estás cantando y orando en la medianoche? Es una pregunta que le tengo. ¿Estás cantando y orando en la medianoche? Y la lectura bíblica se encuentra en Hechos 16:25. Hechos 16:25, que me gustaría que me acompañaran allí. Dice: pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y mientras los presos estaban
escuchando. Así que a eso de la medianoche se encontraba Pablo y Silas orando y cantando mientras los presos también escuchaban. Así que vamos a ver los principios que podemos aprender sobre esta historia, de la historia de Pablo y Silas cuando fueron encarcelados. Y quisiera allí que me acompañaran para leer la historia completa y estar todos juntos en el mismo plano. Vamos allí a estar en Hechos 16 y vamos a comenzar en el versículo 16. Hechos 16 en el versículo 16 y vamos a leer hasta que se acabe el capítulo. Y yo estoy leyendo la versión Dios habla hoy porque es un poco más sencilla para nosotros en este tiempo y así podemos entender claramente lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Así que en el versículo 16 comienza: sucedió una vez cuando íbamos al lugar de oración que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que, adivinando, daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos, a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Esto hizo durante muchos días, hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó. Pero cuando los amos de la muchacha vieron que ya no tenía más el espíritu, mas tampoco tenían la esperanza de ganar dinero por medio de ella, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades a la plaza principal. Los presentaron a los jueces diciendo: estos judíos están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar, porque somos romanos. Entonces la gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaron con varas. Después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó a los pies y los dejó con los pies sujetos en el cepo. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas estaban orando y cantaban himnos a Dios y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, que estamos todos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Y ellos le hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Los llevó después a su casa y les dio de comer. Y él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. Estoy ahora en el versículo 35. Por la mañana, los jueces mandaron unos guardias al carcelero con orden de que soltaran a Pablo y a Silas. El carcelero le dijo a Pablo: los jueces me han ordenado que los suelte a ustedes, así que ya pueden irse tranquilos. Pero Pablo dijo a los guardias: a nosotros, que somos ciudadanos romanos, nos azotaron públicamente sin antes habernos juzgado y nos metieron en la cárcel. Y ahora quieren soltarnos a escondidas. Pues no, que vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias hicieron
saber esto a los jueces, los cuales se asustaron al oír que se trataban de ciudadanos romanos. Fueron pues los jueces a disculparse ante Pablo y Silas y los sacaron y les rogaron que salieran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, que para allá era que iban los pobrecitos. Y después de ver a los hermanos y animarlos, se fueron de allí. Y esa es la historia. Y esa es la historia. Así que vamos a ver qué podemos aprender de ella. Y mucha gente cuando habla sobre esta historia, se habla mucho acerca de la muchacha divina y cómo ella estaba hablando verdades aunque tenía un espíritu inmundo. Qué interesante que el enemigo puede decir verdades, pero eso no significa que esas verdades vienen de Dios. El enemigo estaba usando a esta muchacha adivina, que estaba poseída por demonios para distraer las mentes de las personas y que no escucharan la verdad de Dios. Y Pablo no quería que las personas pensaran que ese espíritu de la muchacha era el mismo espíritu de Dios y por eso fue que se lo sacó. Sumamente interesante este punto, ¿verdad? Pero yo no voy a hablar de eso en esta mañana. También se habla sobre el terremoto y una luz brillante de un ángel que vino y abrió todas las puertas de la cárcel y cómo se soltaron todas las cadenas y los grilletes. Pero eso no voy a hablar hoy. Hay otras personas que cuando hablan de esta historia, hablan de cómo Pablo con una fuerte voz le dice al carcelero, no te mates, estamos todos aquí. Que fue Dios mismo quien mantuvo a los presos allí por influencia de Pablo y también de cómo Pablo y Silas se comportaron. Pero ese no es mi enfoque en esta mañana. Hay otras personas que cuando hablan de esta historia se enfocan en cómo se habla del carcelero y su familia y cómo ellos escucharon el evangelio de Jesús a la medianoche, después de la medianoche, y ellos escucharon acerca de Jesús y cómo Él vino y murió por nosotros para darnos la salvación, no solamente a Él, pero a su familia, y cómo se bautizaron de madrugada. De madrugada esta gente se bautizaron. Léanlo, allí está. Esto es demasiado interesante, pero tampoco de eso voy a hablar en esta mañana. También se habla de cómo Pablo no quiso que lo soltaran de la cárcel hasta que alguien viniera, alguien con algún tipo de título, algún tipo de posición en el gobierno, viniera a pedirle disculpas a ellos por haberlo encarcelado, a 2 romanos inocentes después de haberlos azotados, y ahora quieren que nosotros nos vayamos calladitos y a escondidas. No, de aquí no salgo hasta que alguien venga con un título y nos pida disculpa por esta injusticia que se cometió con nosotros. Esto es muy cierto. Lo que Pablo y Silas estaban diciendo, que debemos de buscar justicia, ¿verdad? Por las cosas injustas que se nos hacen, pero ese no es mi enfoque en esta mañana. Yo estaré enfocando y mirando el relato desde el punto de vista de la medianoche. Mi papá tiene un dicho que dice, todos deben de estar en la casa antes de la medianoche, ya que después de la medianoche nada bueno pasa. Y tan cierto que eso es. Pero a la medianoche, dice el versículo 25. Vamos allí a hablar sobre la medianoche. En el turno de la medianoche, los tiempos de antes se llamaba el graveyard shift o el turno de la noche. Graveyard es cementerio y eso viene porque antes de la medicina moderna, algunas personas en Inglaterra se habían enterrado vivas y las otras personas que se enteraron de esto estaban con mucho miedo de que se le enterraran vivas a ellas también. Así que a las personas que se morían se le ponía una campanita en la mano o dentro de la caja y había entonces en el cementerio un hombre que su único trabajo era durante la medianoche era escuchar atentamente el sonido de la campanita. Y si él escuchaba este sonido, su trabajo era ir corriendo con una pala en la mano y desenterrar a esta persona antes que se le acabara el oxígeno. Cuando todo el mundo había
se había ido, cuando todo el mundo se había dado por vencido, allí estaba este hombre atento, escuchando por el sonido de la campanita. ¿No se le parece a ustedes eso a Dios? Dios, así es que Dios es. Dios a la medianoche, trabajando en el turno que nadie quiere estar, en el turno que ya todo el mundo se ha ido. Y Él hace su mejor trabajo cuando está en la medianoche. No importa cuán oscuro, no importa cuán silencioso, no importa si ya todos se fueron. Allí está Dios todavía trabajando, haciendo su mejor trabajo cuando los otros ya se dieron por vencido. Allí en Hechos 16, 18 vemos que Pablo y Silas están trabajando haciendo milagros en el nombre de Jesús. Esta mujer está endemoniada y lleva días gritando detrás de ellos, detrás de Pablo y Silas. Y allí Pablo, en el nombre poderoso de Jesús, hace un milagro y esta mujer queda sana. Ella está bien contenta, se convierte, y no solamente se convierte, se une a la iglesia. Pero saben que nosotros muchas veces nos sorprendemos cuando el diablo se comporta como el diablo. Cuando una persona se convierte, el enemigo va a trabajar extra para tentarla, para traerla de regreso a su lado y asegurarse de que la pueda echar a perder. El diablo es muy bueno haciendo el trabajo que él hace. Nosotros debemos de ser muy buenos haciendo nuestro trabajo. ¿Ustedes no creen? Así que la multitud está excitada y para aplacarla y se tranquilice, entonces ordenan que Pablo y Silas sean azotados. Y allí los soldados romanos son muy buenos haciendo su trabajo. Y lo azotaron fuertemente, dice allí la Biblia, fuertemente. Le quitaron la ropa y con unas varas especiales le dieron en la espalda hasta que le sacaron sangre. Los dejaron totalmente heridos, cortados por todo su cuerpo. Estaban hinchados, llenos de moretones, llenos de black and blues. Y eso no fue todo lo que le hicieron. Y esto no es justo. No es justo lo que hicieron a esta gente. Gente inocente que simplemente estaban haciendo el bien en el nombre de Jesús. El único crimen que Pablo y Silas habían cometido fue demostrarle amor a esta muchacha, mostrarle el amor de Dios a esta muchacha, de sacarle ese demonio que la hacía estar gritando de día y de noche. Y así fue que se le pagó a ellos la buena acción. Allí tú estás, tratando de servir a Dios, y todo te sale mal. El enemigo es malo. Y Él está entorpeciéndote tu caminar con Dios. ¿Te sorprende que el diablo es malo? Tú puedes decir, Señor, yo te estoy sirviendo, te estaba sirviendo, estaba haciendo obra misionera y estaba haciéndole bien a otros. Y así es que se me va a pagar a mí. Y allí están Pablo y Silas, sangrientos, hinchados, heridos, deshidratados, con hambre, y los ponen en la prisión, no solamente en la prisión, pero allí en la prisión más honda, la más profunda, adentro de la cárcel, en un cuarto pequeño donde no se pueden ni parar ni se pueden acostar tampoco. Y para asegurarse de que no se salieran y no se escaparan, el carcelero ahora le pone un grillete en las manos y en los pies, y estos pies están hinchados, están cortados, están sangrantes, y ahora los pone en un cepo. Un cepo son 2 pedazos de madera, le ponen las piernas entre medio y le pinchan los pies, los atrapan entre medio de esos 2 pedazos de madera. Ellos no se pueden mover, están dolidos, están bien heridos, metidos en lo más profundo de la cárcel, y afuera, para completar, ahora ponen a un soldado para que los vele, para asegurarse de que ellos no se escapen. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más le puede pasar a un siervo tuyo? Miren, hace simplemente unas horas atrás, Pablo y Silas estaban predicando y haciendo milagros, y ahora están solos, adoloridos y quebrantados. Tú crees que tus amigos estarán allí cuando tú lo necesitas, pero en vez te traicionan. Esa es tu medianoche. Te sacrificaste por tus hijos dándole
todos los mejores años de tu vida, enseñándoles principios y doctrinas, y ahora esos mismos hijos ni te buscan y tú ni los reconoces. Esa es tu medianoche. Tú estás cuidándote toda la vida. No fumaste, no tomaste alcohol, no hiciste drogas y ahora tienes una enfermedad terminal. Esa es tu medianoche. Le eres fiel a Dios con los diezmos y las ofrendas, pero ahora no tienes ni para pagar la renta, no tienes para pagar el mortgage, te están por cortarte la luz, no tienes para pagar nada, no tienes ni para comprarte una pizza, ni una pizza. Esa es tu medianoche. Le llevas pidiendo a Dios por años por una pareja ideal. No quieres estar sola, no quieres estar solo nada más. Ya es tiempo de comenzar la próxima etapa de tu vida, pero ni un mosquito se te pega. Esa es tu medianoche. Estás lidiando con homosexualismo y que nadie se entere, porque entonces sí que las cosas se van a poner bien malas. ¿Y qué vas a hacer? Esa es tu medianoche. Estás bebiendo nuevamente, estás fumando, estás usando narcóticos, ya te convertiste en adicto nuevamente después que tú dijiste que eso no lo ibas a hacer. You're hooked again. Cuando prometiste que nunca ibas a regresar allí y ahora no puedes hacer nada. Esa es tu medianoche. Tu madre y tu padre lo sacrificaron todo por ti y ahora están en necesidad y no puedes ayudarlos con dinero. No puedes ayudarlo con nada. Esa es tu medianoche. Todo lo extra que tú tienes, todo se lo das al Señor. No solamente tu tiempo, pero tus talentos, tu dinero. Y ahora se te dañó el carro, se te dañó el techo. No tienes nada para poder repararlo y no tienes crédito tampoco. Estás viviendo en la medianoche. Saben, mis hermanos, que es bien fácil. Cualquier persona puede dar testimonio cuando las cuentas de banco están saludables. Cualquier persona puede hablar lindo cuando tiene un tremendo trabajo. Cualquier persona puede cantar cuando las cosas están bien y sus hijos están bien y están en la escuela y las clases van bien y tu novia te quiere y puedes dormir tranquilo. Cualquier persona puede alabar a Dios cuando todas las cosas están bien. Pero ¿qué de cantar y orar durante la medianoche? ¿Qué de hacerlo en ese tiempo? ¿Sabes qué? Que en vez de pelear, en vez de maldecir, gritar, hablar malo, criticar y chismear y estar negativo, Pablo y Silas, ¿saben lo que hicieron? Oraron y ellos cantaron. En vez de agravar, ellos alaban. Cuando otros lloran, ellos oran. Cuando otros maldicen, ellos bendicen. Ellos están orando y cantando himnos durante la medianoche, consolándose el uno al otro, dándose ánimo. Cuando más difícil, cuando más duele, cuando más hambre tenían y dolor, y ellos tenían dolor y decidieron orar. Oraron en voz alta para que Dios le diera fortaleza no solamente a ellos, sino también a los demás prisioneros que estaban atentamente escuchando lo que Pablo y Silas estaban orando y lo que estaban cantando. Ellos no solamente oraron por ellos, oraron por los prisioneros que estaban allí y aún oraron por el carcelero que estaba durmiendo. Ellos decidieron, Pablo y Silas, que no se iban a dar por vencido. En esos momentos tan difíciles, Pablo y Silas no solamente estaban pensando en ellos, estaban pensando en otros y por eso cantaban y oraban para poder animar a aquellas personas que ya habían perdido el ánimo, que ya habían perdido toda la esperanza, que ya no tenían ningún otro recurso. Y los prisioneros estaban escuchando intensamente porque ellos estaban recibiendo la esperanza de ese Jesús vivo, a quienes Pablo y Silas no solamente oraban, le cantaban y también le servían. Era la medianoche y Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos. Ellos no se iban a dar por vencidos. ¿Sabes qué? Que dejando de venir a la iglesia no vas a poder arreglar tu carro. Dejando de venir a la iglesia no vas a poder mejorar tu salud, ni vas a salvar a tu hijo. Confía
en el Señor. Aunque parezca que estás abandonado, aunque parezca que se olvidaron de ti y que ya esto no tiene otro remedio, cántale al Señor. Cuando necesitas algo, cuando tú necesitas algo, algún amigo durante tu medianoche, cuando todo se ve desolado y no puedes más, entonces comienza a orarle a Dios durante tu medianoche. Cuando ya no puedes pelear más, cántale a Dios una gloriosa canción. Tarde o temprano Dios tiene que hacer algo. Él no te va a ignorar tus clamores y tus cantos y tus oraciones en el medio de tu dolor. Mi Dios es un Dios de amor. Él va a hacer algo cuando nadie lo está esperando. Saben que de repente, cuando ellos menos lo esperaban, de repente no te des por vencido, porque de repente Dios se manifiesta y hace algo. Cuando Dios se manifiesta, nos deja libres. Es una libertad total. Se cayeron los grilletes, se abrieron las puertas. No hay, mi hermano, no hay medianoche que dure para siempre. No hay medianoche que no se acabe. La madrugada va a llegar y la luz va a brillar y penetrar por toda la oscuridad y esa oscuridad se va a ir. Agárrate del Señor, porque la mañana gloriosa viene. El Dios de la luz quiere estar contigo durante tu medianoche. ¿Saben qué? Que el carcelero, después de todo, él trató de suicidarse y allí Pablo le dice, no te mates. Y él quiere saber quiénes son estas personas que pueden orar y orar después de haber sido torturados, de haber sido maltratados y tratados tan injustamente. Y él dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Que en nuestro tiempo significa, ¿cómo yo puedo ser como ustedes? Yo quiero lo que ustedes tienen. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y saben qué? Pablo y Silas, sin rencor por todo el maltrato que ese mismo carcelero le había dado, le dieron el mensaje de salvación, no solamente a él, pero a su familia también. Y ellos fueron bautizados. Tremendo. ¡Wow! ¿Habrán otros? ¿Habrán personas como tus amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo que quieren tener lo que tú tienes después de haberte visto atravesar durante una medianoche? ¿Habrá gente que quieren conocer a tu Dios después que tú atravesaste tu medianoche? Cuando Dios ayuda y uno sale de esa medianoche, uno queda agradecido para toda la vida. ¿A quién más voy a servir si no es a Dios? Yo no veo a nadie más tratando de dar su vida por mí. No hay nadie más que se sacrificó su vida y sacrificó su vida en la cruz por mí. ¿Saben? Que ese es el Dios a quien nosotros servimos. Y orando, el cielo se abrió. Y vimos eso durante el bautismo de Jesús ahí en Lucas la luna. Tu oración puede ser una oración grandiosa igual que estas oraciones. Tu oración ferviente durante tu medianoche. Habrán personas como tus amigos, compañeros de trabajo, que quieren tener lo que tú tienes después de haberte visto atravesar durante una medianoche. Habrá gente que quieren conocer a tu Dios después que tú atravesaste tu medianoche. Cuando Dios ayuda y uno sale de esa medianoche, uno queda agradecido para toda la vida.
¿A quién más voy a servir si no es a Dios? Yo no veo a nadie más tratando de dar su vida por mí. No hay nadie más que se sacrificó su vida y sacrificó su vida en la cruz por mí. ¿Saben? Que ese es el Dios a quien nosotros servimos. Y orando, el cielo se abrió. Y vimos eso durante el bautismo de Jesús, ahí en Lucas 3:21. Por la oración ferviente de Elías cayó fuego del cielo. Primera de Reyes 18:38. Y la oración de Josué, wow, fue tal que detuvo el sol y la luna. Tu oración puede ser una oración grandiosa igual que estas oraciones. Tu oración ferviente durante tu medianoche también será contestada. Vamos a agradecerle a Dios por todas las cosas que Él hace por nosotros. Y Él va a hacer algo grande cuando menos tú lo esperas. Así que mis hermanos, yo no sé cuál es tu medianoche. No sé qué es lo que está pasando en tu vida. Sí sé que todos estamos pasando por unos momentos bien difíciles, donde muchas personas han perdido el trabajo, donde han perdido la salud, donde han perdido esta batalla contra esta pandemia del corona, de este virus que no encuentran, ¿verdad?, la salida. Y no importa la medianoche que tú estás pasando, algo sí yo sé, que Dios está contigo. No importa lo que pase en tu vida, no importa qué problema tú estás lidiando en estos momentos, no importa cuál sea tu medianoche, entrégasela a Jesús. Porque ¿sabes qué? Hay muchas personas mirando cómo tú lidias con tu medianoche. Pablo y Silas fueron tremendos ejemplos como ellos oraron y cantaron. Así que cuando estés bajo tu medianoche, cántale y órale al Señor. Cuando no te quedan más fuerzas, dile, Señor, dame las fuerzas. Cuando no tienes más que dar, dile, Señor, me entrego a ti. Y el Señor contestará tu oración si está de acuerdo a su voluntad. Así que, mis hermanos, les pido que cada vez que estemos pasando por un problema, que allí clamemos al Señor durante nuestra medianoche, porque a la luz vendrá. El sol saldrá de nuevo y allí estará Jesús con su mano fuerte ayudándote. Qué privilegio tenemos de poder adorar a un Dios que nos atraviesa y nos ayuda a través de una medianoche. Les invito a orar. Señor y Padre nuestro, cuán agradecidos estamos por el ejemplo que tú nos has dado. Gracias damos, Señor, por la fuerza que tú le diste a estos hombres para que ellos pudieran orar y cantar. Y esa misma fuerza, Señor, te las pedimos a nosotros cuando estamos teniendo problemas. Te las pedimos para nosotros, para cuando tengamos diferentes situaciones que podamos orar y podamos cantar. Señor, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por el poder